El libro Derecho de Resistencia, Golpe de Estado o Autogolpe y Sucesión Constitucional en Bolivia, tiene tres partes que son importantes, ¿no? La primera parte, un resumen muy rápido de derecho de resistencia que se ha producido en nuestro país desde la fundación de la República hasta nuestros días, sin tomar en cuenta lo que ha pasado en la época colonial. Y lo último que en esta parte es, desde la llegada de Evo Morales a la presidencia por el partido del MAS, de cómo se origina el derecho de resistencia a ciertas acciones, decisiones que ha tomado el gobernante. Una segunda parte es ya el producto de ese que llega a las elecciones el 20 de octubre del 2019. Hay una secuencia de hechos que se van a generar todos 21 días de paro de actividades, presión política, y finalmente, después de las negociaciones, conversaciones que han tenido con la Conferencia Episcopal Boliviana, más la intervención de la Unión Europea y otros países interesados, ya la transición a la sucesión constitucional. En esos tres escenarios políticos, de carácter general, un cuadro que se ve, explica. Pero también en estos tres escenarios intento explicar desde el punto de vista sociológico, jurídico constitucional y además el enfoque político, el escenario político. Mi aproximación es explicar los fenómenos políticos en una crisis política de esta naturaleza, ¿no? En democracia hemos tenido dos momentos, puntos de inflexión. La primera en octubre del 2003, cuando acaba esa crisis política con la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada, y la segunda de octubre del 2019, que también termina con la renuncia forzada de Evo Morales y todo el fenómeno que se ha presentado. En ese contexto está elaborado este libro para explicar de manera jurídico-constitucional, sociológica y políticamente qué ha pasado, por qué se presentó esta crisis y cómo después finalmente entramos en el reencauce constitucional para ver la sucesión constitucional. Había que concretarse al periodo en que está Evo Morales en la presidencia. En el primer periodo de su gobierno no hubo mayor problema, aunque ha habido dificultades en cuanto al ejercicio mismo del poder político, porque el MAS ganó en Cámara de Diputados y la oposición ganó en senadores. Ese primer periodo, estamos hablando del diciembre del 2005, y 2006 va a comenzar el periodo. Hay varios hechos que en ese periodo que no tienen trascendencia política, pero ¿cómo comienza el tema del conflicto, digamos, a nivel del ejercicio del poder político en Bolivia? A partir de la segunda elección, donde el MAS obtiene 2/3 de votos en ambas cámaras y elección directa gana con más de allá de 60 y tantos %. Consiguientemente el MAS controla, se vuelve un partido hegemónico, dominante en el escenario político nacional. No hay un partido de oposición, varios partidos que pudieran hacer frente, porque logra 2/3, con lo cual hay una concentración de demasiado poder en la persona del presidente. Entonces, a partir de este fenómeno, yo en ese tiempo ya comenzaba a decir, la elección de los representantes por 2/3 de votos en ambas cámaras puede ser el principio y el fin de este gobierno, porque es demasiado poder concentrado en el MAS. No hay puntos de equilibrio, por tanto, está en condiciones de poder llegar a un abuso y exceso de poder. Y como que así se demuestra. Entonces comienza en el segundo periodo de mandato de Evo Morales, periodo en el cual vamos a ver varios hechos, ¿no? Uno de los elementos, digamos, que comienza a perfilarse es que, en sentido de que los 4 órganos del poder público están bajo control del MAS. La oposición no tiene ninguna capacidad para poder buscar un punto de equilibrio, ni pactos, ni acuerdos, para nada. Entonces ahí comienza, digamos, yo diría, el primer sofocón que tiene el gobierno es con el 21F del 2016.
hay la intención de hacer una reforma parcial del artículo 169 de la Constitución, que establece que el periodo de mandato de los primeros mandatarios es de 5 años, pueden ser electos por una sola vez de manera continua, o sea, 10 años. Ya está preparándose, digamos, para la tercera elección, ya la segunda ya ha cumplido, aunque la disposición transitoria de la Constitución del 2006 no ha cumplido a consecuencia de una interpretación que hicieron el Tribunal Constitucional de que, tratándose de la refundación del Estado plurinacional, no se contaba esa primera parte, de que se contabilizaba que los periodos anteriores se computaban como parte de segunda reelección. Cuando entramos en ese nivel, en cuanto dice que no cuenta la primera vez que estuvo en el gobierno de Evo Morales, sino desde que está vigente la Constitución, ahí comienza el problema. Entonces, en ese momento de la consulta popular, donde preguntan a los bolivianos y bolivianas si están de acuerdo con reformar el artículo 168 de la Constitución para que el presidente, vicepresidente Evo Morales, Álvaro García Linera, pudieran presentarse para la reelección continua por segunda vez. Es todo lo contrario a lo que decía la primera parte de la Constitución. Y en este referéndum el resultado final es que mayoritariamente dicen no estamos de acuerdo. Por tanto, digamos, se mantiene la Constitución. Este es el primer sofocón en el orden político que sufre el gobierno del MAS, porque creyeron que todo estaba asegurado, que en esa consulta podía salir victorioso el MAS para lograr la reforma parcial de este artículo y consiguientemente garantizar la próxima elección. Lo hicieron en el primer año después de que ganó las elecciones. Cuando se produce ese hecho, está relatado en el libro, hay una crisis interna en el MAS, una desesperación. Es decir, ¿ahora qué va a pasar si hemos perdido? Ni el presidente, nuestro compañero Evo Morales, no podrá dirigir más el proceso de cambio. ¿Quién viene? En fin, hay una crisis interna. Es un revés en el plano político muy fuerte para el MAS. Ese es el primer sofocón en el orden político. Luego va a venir, digamos, un segundo momento en que intentan poner en vigencia el sistema del Código Penal. Hay que han aprobado por 2/3 sin tomar en cuenta ninguna observación. Logran aprobar en las cámaras y dicen, oleado sacramentado, nadie puede modificar. Y ahí comienza también el conflicto de los profesionales del área de salud que le enfrentan al gobierno. Y van acumulando poco a poco y al final va a terminar con que el gobierno se ve en la necesidad de abrogar ese código del sistema penal. Se baja. Es otro momento muy complicado. Y de así vamos avanzando en el tiempo. Cada año que se celebra el 21F hay manifestaciones públicas, Bolivia dijo no, en fin, etc. Va creciendo en el tiempo y creo que este fenómeno, digamos, va tomando cuerpo. En algún momento que cuando analizábamos estos hechos en algún programa de televisión decíamos, si el 21F se vuelve como sentido común de confrontación con el gobierno que no quiere respetar la decisión del soberano, es posible que el conflicto va a aumentar cada vez mayor y puede incidir en las consecuencias que pueden venir después. Esos son los elementos que están presidiendo y comienza el desgaste. Cuando el gobierno del MAS, el presidente pierde legitimidad, no respeta la Constitución, está por encima de las decisiones políticas, por encima de la Constitución, etc., comienza a dudarse de que el presidente no es demócrata, no es, digamos, una persona que respeta y no da el ejemplo a los pueblos. Entonces creo que ese es un fenómeno que se va aumentando. Una vez que ha perdido el referéndum popular, comienza a buscar otra alternativa y ese momento va a llegar, tal vez el momento más complicado. Acude al Tribunal Constitucional para consultarle si es en esto de la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos por encima de la Constitución, si la reelección indefinida es derecho humano, etc. Lo plantea al tribunal un grupo de parlamentarios masistas y otros aliados, instancia en la que el tribunal aparece
con una sentencia 084 quebrado 2017 que sorprende a la opinión pública del país porque dice que la selección indefinida de los cargos electivos es un derecho humano. Por tanto, Evo Morales está habilitado, como el vicepresidente Álvaro García Linera, están habilitados y que todos los cargos electivos pueden presentarse cuantas veces quieran, es un derecho humano. Esa sentencia es otro momento, realmente nos va a poner frente a una reacción ciudadana, sobre todo de los politólogos, los abogados, en fin, etcétera, no llegar a comprender porque un órgano constituido como el tribunal no tiene facultad para poder poner en la congeladora disposiciones constitucionales. Es el guardián, el defensor de la Constitución. El tribunal no puede decir esto no se aplica, esto está en contradicción con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entiendo que el 256 de la Constitución dice cuando los tratados internacionales sobre derechos humanos contengan normas más favorables, podrá aplicarse por encima de la propia Constitución, dice. Pero en este caso no es así. Por tanto, esta sentencia que sale nos pone en un camino sin salida. Como las decisiones del tribunal son vinculantes, obligatorios, no hay ninguna fuerza política, ningún sector que podría decir no vamos a acatar. Entonces comienza el camino expedito. Creo que las expresiones que comienzan a expresarse, a manifestarse cada año, antes de llegar a la elecciones del 2019, cobra mayor fuerza. En el ámbito nacional, en distintos momentos hay reforzamiento de esta consigna de resistir a esa decisión del Tribunal Constitucional. La narrativa del golpe de Estado, autogolpe, etcétera, tiene sus premisas planteadas, que sí, que no, etcétera, ¿no? Pero en la manera como actualmente el gobierno intenta decir que hubo golpe de Estado y no hubo fraude electoral, indudablemente que en el libro explicamos con hechos, con documentos. No es una narrativa periodística, ¿no? De noticioso, no lo es, pero ponemos los ejemplos concretos. Efectivamente hay que reconocer que hay una conspiración desde la oposición contra el gobierno por todo lo que está haciendo para poder allanar el camino para la elección por cuarta vez. Está yendo en camino a eso, por tanto, hay resistencia para aceptar ese estado de cosas. Una vez que tiene la sentencia, empieza a correr con la ley de organizaciones políticas, que establece primarias, una forma de legitimar la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Logrado ese objetivo con aprobación rápida, para dejar en desventaja a los partidos de la oposición, se someten a las primarias, que no tiene sentido, no ha habido primarias, pero finalmente es así. Y luego se inscriben y el órgano electoral inscribe a los candidatos. Ese momento está creciendo como una bola de nieve en el país, de que no es concebible que la decisión del soberano no sea respetada. Si dijo o no está de acuerdo con la reforma, no hay, pero además se sacan una sentencia constitucional, igualmente rompe todo el esquema racional de la gente frente a un proceso de esta naturaleza. Entonces, yo diría que en el libro trato de explicar, el propio Evo Morales en ese tiempo se hace la burla de estas pititas, de estas formas de bloquear las calles con banderas, con cualquier objeto, etcétera, la gente que se moviliza. Había dicho en Cochabamba en ese tiempo, yo les enseñaría, les daría talleres para ver cómo se bloquean las calles, cómo se hacen, por la experiencia que tienen. Bueno, fue acumulándose, llega un momento en que en el tiempo de proceso electoral, hay una sensación en el país en ese tiempo de que el fraude electoral está siendo preparado. Primero renuncian varios miembros del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, y después vienen sacando a personal calificado, técnico, etcétera, de las instancias del órgano electoral. Todo parece indicar que están sacando a personal que puede perjudicar un eventual conflicto que puede presentarse en el proceso electoral.
Y se van algunos y van entrando otros, y nace ahí surge también la presencia de la nueva presidenta, que después va a ser parte fundamental en el proceso electoral. Y cuando concluye esa parte, estamos acercándonos a las elecciones. No hay condiciones de competitividad entre los candidatos oficialistas y los candidatos a la oposición, pero llega el día de las elecciones y ahí, digamos, va tomando el cuerpo. En ese proceso hay que tomar en cuenta dos hechos que son importantes, ¿no? El motín policial en Cochabamba, que va a comenzar digamos, a reproducirse en el país a medida que pasa el tiempo, y finalmente ya se es insostenible, digamos, un poco en esa línea de que ya estamos entrando al día de las elecciones, cuando se produce el fraude electoral. Comienza a aumentar la tensión política, todo eso, y que finalmente ya es incontrolable. Entonces, en esas condiciones, cuando el día de las elecciones está comenzando el conteo de votos, el escrutinio, etcétera, se para el TREP, lo suspenden al día siguiente, y ya al día siguiente ya es insostenible. Entonces ha crecido la crisis política, por tanto el gobierno está asediado, ya no hay condiciones como para poder sostenerse. Entonces viene el informe de la Comisión de Auditoría de la Organización de Estados Americanos, se publica el 10 de noviembre en la mañana. Evo Morales intentó evitar la publicación, pero se difunde digitalmente todos los periódicos, y ahí comienza la debacle del gobierno del MAS, ¿no? Creo que en ese momento, cuando renuncia el presidente frente a la situación que se presenta, luego el vicepresidente, luego el presidente de la Cámara de Diputados ya había renunciado, luego la Adriana Salvatierra también renuncia públicamente, entonces se genera un vacío de poder. En esas circunstancias, igualmente, todo ese relato está muy explicado en los diferentes ensayos que se han hecho, y luego va a terminar el presidente Morales, que presenta renuncia desde el trópico. Hay complicaciones, en fin, sí, para trasladarse, para utilizar el avión presidencial para ir hasta Chimoré, pero se instala y hace conocer, y eso sorprende a la opinión pública en general, y a partir de eso se produce, pues, un vacío de poder. Ahora, ¿quién es el verdadero autor del golpe de Estado en Bolivia? Si quisiéramos ser muy exquisitos en la explicación, creo que el propio gobierno comienza a preparar el terreno. Efectivamente, cuando es insostenible ya la presión social y política, hay confrontación, polarización, la policía ha perdido el control y las Fuerzas Armadas no intervienen todavía, hay desesperación. Entonces el país ha entrado en un momento, un punto muy complicadísimo. Cuando no hay gobierno, cuando no hay ejercicio del poder, las consecuencias pueden ser fatales. Y ese es el fenómeno que se ha presentado a raíz de la renuncia de los principales servidores públicos que en la sucesión constitucional deberían haber asumido para llevar adelante el Estado, resolverlo el problema, ¿no? Ante el vacío de poder, ¿qué hacen? Son algunos miembros del propio gobierno, según las últimas revelaciones que han hecho, piden la mediación de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal, a través de sus principales actores, moviliza, hacen reuniones, ahí participan también representantes de la Unión Europea, participan, digamos, de otros países, de España también, y comienza esa etapa. Creo que eso está explicado en el documento que saca la Conferencia Episcopal Boliviana, los distintos momentos en que lograron avanzar para lograr volver, digamos, al cauce constitucional y evitar, además, pacificar el país. Y cuando hay un vacío de poder, realmente es insostenible la situación en el país, donde las personas de uno y otro bando que están en confrontación es terriblemente complicado. Entonces, lo que sucede en este campo es la renuncia del presidente Morales no fue tratada en la Asamblea por las circunstancias en que ocurrió el hecho, porque él estaba allá afuera, ya salió a México en calidad de asilado,
el gobierno de México mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, facilitaron la salida, consiguientemente había un impedimento. Entonces, en esas circunstancias, si no había renunciado presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién estaba, digamos, nadie se había dado cuenta que estaba ahí la señora Giannini Áñez? Cuando se dan cuenta que por ahí está que puede, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, puede también asumir responsabilidades cuando hay posibilidades en la sucesión constitucional, y ese es el momento. Y además a eso se suma la declaración constitucional del 2003 que dicen que, 2001, que dicen que cuando hay un vacío de poder, ipso facto tiene que producirse la sucesión constitucional. Creo que ese es el momento dado en que tratan de ayudar a que la señora Giannini asuma. Ha habido intentos, indudablemente, de conformar un gobierno cívico-militar con las iniciativas que tenía el dirigente cívico de ese tiempo, Camacho, pero en las instancias de negociación resolvieron de que no era posible formar eso, sino tenían que volver al cauce constitucional. De ese modo se produce la sucesión. Ahora, las condiciones no son normales. Lo que debía ocurrir efectivamente, reuniéndose ambas cámaras, debían conocer también las denuncias del presidente Evo Morales, cosa que no se dio, la forma como se produjo, digamos, la sucesión casi de hecho, la banda presidencial, etc. Ese es fenómeno. Pero yo creo que en el escenario político nacional es la primera vez también que en condiciones tan difíciles asumió las funciones de presidenta la señora Giannini bajo ese marco constitucional que acompañó. Creo que eso es lo que ha acontecido. Y eso explicamos en el libro en distintos momentos, haciendo referencia también a otros hechos que han ocurrido anteriormente. Y ahí yo creo que no se puede sostener, no se puede explicar, no se puede argumentar que es un gobierno de facto. Porque si hubiese un gobierno de facto, estoy seguro que nadie hubiera aprobado. Creo que no le hubieran dado la legitimidad que correspondía en ese momento. De ese modo se desarrolla el final de la transición en busca de pacificar el país, de evitar mayores desastres, etc.